Ahora vamos a hablar un poquito de la fisiología respiratoria. ¿Se acuerdan ustedes, o sea, se acuerdan cuando hablamos nosotros de la, creo que de la caja torácica, hablamos un poquito nosotros de del sistema o del pulmón? Dijimos que el pulmón derecho, ¿cuántos lóbulos presenta? El pulmón derecho, ¿cuántos lóbulos tiene? Tres. Asimismo presenta tres lóbulos, que es el lóbulo superior, medio y posterior. Y el pulmón izquierdo presenta dos lóbulos, que es el lóbulo superior y el lóbulo inferior. Bueno, a ver. Estoy buscando una imagen. Esto que vemos aquí, esto es la laringe, ¿sí? Este es el cartílago que se llama cartílago cricoideo. Acá tenemos la tráquea y la tráquea se divide en dos, ¿sí? Esto que va aquí se llama bronquio principal derecho y esto vendría a ser bronquio principal izquierdo. Luego, cada bronquio principal, acá por ejemplo en este caso, el bronquio principal izquierdo se divide otra vez en dos. Se divide en bronquiolo. Espera un ratito que le estoy aceptando a los compañeros. Este se divide en bronquiolo superior y este se divide en bronquiolo inferior. Porque el pulmón izquierdo solamente tiene dos lóbulos. Luego, este bronquiolo principal izquierdo se divide en tres: bronquiolo superior, bronquiolo medio y bronquiolo inferior. Luego, la porción más pequeña de estos bronquiolos, ahí se encuentran los alveolos, que es lo que vemos aquí, es en donde se produce el intercambio gaseoso, ¿sí? Donde la sangre se vuelve a oxigenar. Partiendo de eso, tenemos. Pongan en silencio su micrófono, por favor. No sé quién. En silencio, porfa. Gracias. Las células necesitan continuamente oxígeno para producir el ATP. El ATP se llama adenosín trifosfato, que fue lo que nosotros hablamos, y este ATP generalmente se produce a nivel de las mitocondrias, a nivel de la célula. Al mismo tiempo, estas reacciones producen CO2, o sea, cuando se produce el ATP a nivel de las mitocondrias y cuando la célula se empieza a metabolizar, da un producto de desecho que es el dióxido de carbono, ¿sí? Que este dióxido de carbono se encarga de absorber el sistema venoso para poder eliminar por las vías respiratorias. El sistema cardiovascular y el sistema respiratorio contribuyen al aporte de oxígeno y a la eliminación de CO2, que fue lo que yo le expliqué en, creo que la clase pasada, sobre la circulación cardiopulmonar, ¿sí? Etapas de la respiración. La respiración tiene unas o varias etapas. La primera etapa es el intercambio del aire entre la atmósfera y los pulmones, que se llama ventilación pulmonar. O sea, el intercambio de aire entre la atmósfera y los pulmones es cuando nosotros inhalamos, cuando hacemos este movimiento. Esa es la primera etapa de la ventilación pulmonar. La segunda etapa es el intercambio de oxígeno y el dióxido de carbono entre el aire del alveolo pulmonar y la sangre. O sea, es cuando el oxígeno en la primera etapa de la ventilación pulmonar ingresa por las vías respiratorias, va hasta los alveolos y en los alveolos se produce el intercambio gaseoso. Esa es la segunda etapa. El oxígeno penetra en la sangre no oxigenada, esa sangre se vuelve a oxigenar y esa sangre no oxigenada da un producto de desecho que es el CO2 y el CO2 nosotros cuando exhalamos o expulsamos el aire, el CO2 expulsamos, sale. Esa es la segunda etapa. La tercera etapa es el transporte de gases en la sangre, circulación pulmonar y sistémica. O sea, la tercera etapa es cuando el oxígeno ya se empieza a transportar dentro del sistema circulatorio. La cuarta etapa es el intercambio de oxígeno y CO2 entre la sangre y las células. O sea, ¿quién se encarga de transportar
el oxígeno. Nosotros dijimos que eran las arterias, ¿sí? Que sale por una arteria común que es la aorta, y la aorta se encarga de transportar toda esa sangre a todo el cuerpo. Esta aorta, que fue lo que yo le expliqué, como es una arteria de un tamaño considerable, no puede ingresar dentro de la célula porque la célula es más pequeña. Entonces la aorta o la arteria en sí se divide en una arteria más pequeña que se llama arteriola, y luego la arteriola en una más pequeña que es el capilar. Y el capilar sanguíneo es lo que penetra dentro de la célula. Entonces, este intercambio de oxígeno se produce a través de los capilares sanguíneos. Y el CO2, ¿quién se encarga de absorber? Nosotros dijimos que eran las venas, pero las venas tienen una estructura más pequeña que son las vénulas. Entonces las vénulas se encargan de absorber el CO2 y luego le transportan a las venas. Y la última etapa es la respiración celular. Pongan en silencio su micrófono, por favor. La respiración celular tiene lugar en el interior celular y en ella es necesario el oxígeno para producir el CO2, agua y energía. La respiración celular ya es la última etapa, ya es cuando la célula ya utiliza ese oxígeno para metabolizarse. Entonces, a modo de repaso nuevamente, la primera etapa es la ventilación pulmonar. Cuando nosotros metemos el oxígeno por las fosas nasales. La segunda etapa es cuando se produce el intercambio gaseoso dentro de los alveolos del pulmón. La tercera etapa ya es cuando el oxígeno ya se transporta por el sistema circulatorio. La cuarta etapa es cuando el oxígeno ya llega a nivel de la célula, ¿sí? Y la quinta etapa ya es cuando esa célula utiliza ese oxígeno y la célula se empieza a metabolizar. Entonces ahí tenemos las 5 etapas de la respiración. Ventilación pulmonar. La ventilación pulmonar es la inhalación o inspiración cuando metemos el oxígeno, y la expiración o exhalación es cuando expulsamos el dióxido de carbono. La respiración externa es el intercambio gaseoso entre los alveolos pulmonares y la sangre. Esto a nivel pulmonar. La respiración interna, intercambio gaseoso entre los capilares sanguíneos y las células. O sea, es cuando el oxígeno ya llega a nivel de la célula. Y luego tenemos la última respiración, que es la respiración celular, es cuando ya se produce ya el metabolismo celular. La respiración externa se produce en los pulmones, la respiración interna cuando llega el oxígeno a la célula, y la respiración celular es cuando la célula ya se empieza a metabolizar utilizando esas moléculas de oxígeno. ¿Se entendió, chicos, hasta ahí? Sí, Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Bueno. Vamos a continuar. La caja torácica, que fue lo que hablamos nosotros, ¿verdad? Está formado por el esternón, ¿verdad? Por las costillas, omóplatos y la clavícula, ¿sí? El aparato respiratorio está formado por las fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y los bronquiolos, ¿sí? Acá tenemos las fosas nasales, faringe, laringe, la tráquea. La tráquea luego se divide otra vez en dos: un bronquiolo principal derecho y un bronquiolo principal izquierdo. Como el pulmón derecho tiene 1, 2 y 3 lóbulos, este bronquiolo principal derecho se divide otra vez en 3: bronquiolo superior, bronquiolo medio, bronquiolo inferior. Lo mismo en el lado izquierdo. El bronquio principal izquierdo se divide otra vez en dos: bronquiolo superior y bronquiolo inferior. ¿Qué fue lo que nosotros hablamos cuando hablamos de la caja torácica? Acá tenemos el pulmón izquierdo, el pulmón derecho
esto es el timo, esto es el mediastino, que vamos a dar una clase sobre el mediastino, ¿verdad? Que es un espacio comprendido entre el pulmón derecho, o sea, el pulmón izquierdo y el pulmón derecho, hay un espacio acá en la parte media. Eso sí, nosotros le llamamos mediastino, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos la arteria. Esta es la arteria, que se llama la arteria carótida común derecha, que va hacia la cabeza y el cuello. Y este que está aquí se llama arteria subclavia, que vamos a dar una clase también sobre las grandes ramas de la aorta. Y lo mismo ocurre aquí. La pleura. La pleura es una capa que le envuelve a los pulmones, ¿sí? Nosotros tenemos los pulmones, que es esto, y tenemos una capa que se llama pleura. Y la pleura, a su vez, otra vez tiene dos caras. Una cara parietal, que es la cara que mira hacia la costilla, y la cara visceral, que es la que mira hacia los pulmones. Y entre la pleura parietal y la pleura visceral hay un espacio que se llama espacio pleural. Y este espacio pleural presenta líquido, hay un líquido ahí. Y acá es donde se produce, o cuando hay un aumento en la concentración de este líquido en este espacio pleural, ahí tenemos una patología que se llama derrame pleural. ¿Sí? Bueno, la pleura, esto vendría a ser el pulmón, y esto que ven aquí, esto es la pleura, es una capa que le envuelve a los pulmones. Las fosas nasales, ¿sí? Vamos a ver sobre todo sus funciones. Las fosas nasales limpia, calienta y humidifica el aire inhalado, ¿sí? Detecta olores y actúa como una caja de resonancia para ampliar el sonido de la voz. O sea, sobre todo, el aire que nosotros inspiramos, las fosas nasales se encargan de limpiar, calentar y humidificar, ¿sí? Nosotros tenemos aquí, a ver, dentro de los bronquios, de los pulmones, ¿sí? Hay unos epitelios. Estos son los bronquios. Vamos a suponer que esta es la pared de los bronquios, y dentro de los bronquios hay un epitelio, hay como unos pelitos que miran hacia adentro, ¿sí? Entonces estos pelitos lo que hace es limpiar, ¿sí? Los bronquios. Se encarga de limpiar. Entonces a nivel de estos cilios o estos epitelios se almacena el moco. Y es lo que nosotros expectoramos cuando tosemos, ¿sí? Eso se encarga de hacer esto que vemos aquí, el epitelio ciliado, que son los cilios, ¿sí? Los cilios se encuentran dentro de las paredes de los bronquios. Luego tenemos la faringe, ¿sí? La faringe se encarga de comunicar la boca a través del istmo de la fauce, el esófago, las fosas nasales y la laringe. O sea, en la faringe hay una válvula que se llama epiglotis. Y esta epiglotis lo que hace es, no lo tenemos aquí, vamos a poner acá. Esto que está aquí, esto es la faringe, ¿sí? A este nivel se encuentra esto que vemos aquí, se llama epiglotis, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos comiendo algún alimento y deglutimos, el alimento pasa a nivel de la faringe, ¿sí? Y para que el alimento no vaya hacia la tráquea, hacia adelante, ¿sí? Esta epiglotis cierra la tráquea, entonces el alimento pasa a través del esófago, ¿sí? Porque si el alimento pasa a nivel de la tráquea y va a nivel de los pulmones, va a producir una neumonía, ¿sí? Por broncoaspiración. Acá fue lo que ya vimos, la tráquea, ¿sí? Los bronquios y los alveolos, que es en donde se produce el intercambio gaseoso, ¿sí? Entre el oxígeno, ¿sí? Y el dióxido de carbono. Tenemos la laringe, donde se encuentran las cuerdas vocales, ¿sí? Eso nos va a mostrar. Acá vemos la tráquea. Acá vemos mejor. Este es el bronquiolo principal, o sea, el bronquiolo superior. Acá tenemos el bronquiolo medio y el bronquiolo inferior, ¿sí? Y esta tráquea y estos bronquios están
característico por unos cartílagos, ¿sí? Que es lo que nosotros palpamos a este nivel y vemos como unos cartílagos de forma circular. Esos son los cartílagos que se encuentran a nivel de la tráquea, ¿sí? Y los bronquios. Y el primer cartílago que vemos aquí, que es la manzana de Adán, se llama cartílago cricoideo. Es esto que está acá, a este nivel. Ahí vemos los bronquios, ¿sí? Que es el enramado, ¿sí? Y a nivel, en la porción terminal de los bronquios, a este nivel se encuentran los alveolos, que es la porción terminal del sistema respiratorio. Acá vemos los alveolos, ¿sí? Que está formado por dos tipos de células, o neumocitos, 1 y tipo 2. El tipo 1 se encarga del intercambio gaseoso y corresponde al 95%. Y el tipo 2 se encarga de proteger y de nutrir a los alveolos, ¿sí? El tipo 1 se encarga exclusivamente del intercambio y el tipo 2 se encarga de proteger y de nutrir a los alveolos. Acá vemos lo mismo que fue lo que nosotros vimos, la etapa de la respiración celular, que era 1, 2, 3, 4 y 5. La etapa número 1 era cuando nosotros metíamos el oxígeno, ¿sí? Cuando se producía la ventilación pulmonar. El número 2 es cuando se produce el intercambio gaseoso a nivel de los alveolos. El número 3 es el transporte del oxígeno a través de las arterias. El número 4 es cuando el oxígeno llega a la célula, ¿sí? Y el número 5 es cuando la célula ya se empieza a metabolizar y utiliza el oxígeno que fue transportado. Los músculos, que fue lo que nosotros ya hablamos, los músculos respiratorios, ¿sí? Nosotros tenemos los músculos inspiratorios y los músculos expiratorios. El movimiento inspiratorio, esto es un movimiento voluntario. O sea, si vos no querés inspirar, atajar la respiración y no inspiras. Pero el movimiento expiratorio es un movimiento pasivo, ¿sí? El principal músculo de la inspiración es el músculo diafragma. Este músculo diafragma se encuentra a este nivel, a nivel de la cavidad abdominal, y este músculo diafragma separa a la cavidad abdominal de la cavidad torácica, ¿sí? Entonces, este diafragma que tiene esta forma, tiene la forma de una cúpula, está así. Cuando el diafragma está relajado, está así. Cuando nosotros inspiramos, el diafragma desciende, se desplaza hacia abajo, se desplaza hacia la cavidad abdominal. Y cuando nosotros expiramos, el diafragma se relaja y vuelve otra vez a su posición original. Entonces, durante la inspiración, el diafragma hace este movimiento y durante la expiración, el diafragma hace este movimiento. Entonces, el diafragma es el principal músculo inspiratorio. Y luego tenemos músculos accesorios de la inspiración. Intercostal externo, escaleno, esternocleidomastoideo. ¿En qué caso empiezan a actuar estos músculos accesorios? Cuando nosotros tenemos una dificultad para respirar. Por ejemplo, los pacientes con disnea, que la disnea es la dificultad respiratoria, los pacientes empiezan a utilizar los músculos accesorios, sobre todo el esternocleidomastoideo, y hacen esto. Y respiran así. Cuando el paciente está respirando y está utilizando estos músculos accesorios, el paciente tiene que ser trasladado de urgencia a un centro asistencial, porque puede evitar, que es lo que nosotros decimos, puede morir. Le falta un respirador o oxigenoterapia, que es una técnica para administrar oxígeno. Y los músculos expiratorios, el principal músculo de la expiración es el músculo recto anterior del abdomen, que forma parte de los músculos abdominales, ¿sí? Este recto anterior del abdomen es el principal, este que está aquí, es el principal músculo de la expiración. Porque cuando nosotros tosemos,
hacemos esto, el músculo recto anterior del abdomen se contrae. Entonces, el principal músculo de la inspiración es el diafragma y el principal músculo de la expiración es el recto anterior del abdomen. Y este es el músculo accesorio de la expiración. Acá tenemos la ventilación pulmonar, que es lo que se produce cuando nosotros inspiramos y expiramos. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Voy a tomar un mate en mi tereré. Me merezco, ¿verdad? Sí, profe. Luis, ¿qué tal? ¿Estás entendiendo? Bueno. María Cañuca, ¿entendés? ¿Alguna pregunta? Sí, profe. ¿Se está entendiendo bien? Bueno. Entonces, ¿y vos, Ana, está entendiendo? Y la verdad que más o menos, profe, porque estoy a punto de dormirme ya, pero ay, voy a ver nomás después la grabación otra vez. Dios mío. Pero hijo, no ve a copa. ¿Cómo vas a dormir si ya no dormiste acá en la noche? Profe, lo que pasa es que sábado es garra para levantarse. Y yo estaba re cansada, te cuento. Y difícil es, no sé cómo te explico, es un milagro que yo esté despierta a esta hora. ¿Y vos hasta qué hora trabajas? Decí nomás que festejaste anoche ya. Realmente hoy lo que voy a festejar en ya Bueno. a full. Vamos a continuar, ¿sí? Si no se va, vamos a salir de contexto. Bueno. La inspiración. La inspiración dijimos que cuando nosotros introducimos el oxígeno, ¿sí? En la inspiración, los músculos intercostales se contraen, ¿sí? Y también, ¿qué músculo se contrae aquí? Se contrae el diafragma. Las costillas se elevan. Si nosotros estamos en esta posición y metemos aire, ¿qué va a pasar? Las costillas van a aumentar de tamaño, porque el pulmón se va a inflar. Y si el pulmón se infla, ¿qué pasa? Las costillas se tienen que expandir. Si no se expande la costilla, el pulmón puede colapsar. Entonces, durante la inspiración, se contraen los músculos intercostales, que son los músculos que se encuentran entre las costillas. Se contrae el diafragma, las costillas se elevan, el diafragma se contrae y tira los pulmones hacia abajo, que fue lo que yo le dije, el diafragma se desplaza hacia abajo durante la inspiración. La caja torácica aumenta de volumen, evidentemente va a aumentar de volumen porque va a aumentar de tamaño y el aire va a entrar en los pulmones. Eso es la inspiración. La expiración es lo opuesto. Si esto está así, durante la expiración tiene que ser lo opuesto. Los músculos intercostales se van a relajar, las costillas van a disminuir de tamaño, el diafragma, como estaba hacia abajo, se va a ir hacia arriba. La caja torácica va a disminuir de tamaño porque el pulmón va a disminuir de tamaño y el aire va a salir de los pulmones. Esto es lo que ocurre durante la ventilación pulmonar, durante la inspiración y durante la expiración. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos, o están todos medio dormidos, así también como la compañera? Profe, yo tengo una duda. En cambio de que el pulmón no se pueda desarrollar, ¿qué se hace? ¿El pulmón qué me dijiste, Leticia? Que no se pueda desarrollar, o sea, que la persona tenga dificultad de respirar. ¿Vos tenés un paciente así, algún familiar? No, O sea, yo tengo problema de respiración y a mí me dijeron que para poder desarrollar mi músculo tenía que hacer natación. Sí. Para poder respirar bien. Sí, y también hay unos ejercicios para los músculos respiratorios que se llaman ejercicios respiratorios, que son ejercicios específicos que se realizan, y hay otros que se llaman patrones respiratorios. Y también es muy importante, porque yo no te puedo mostrar ahora porque es medio complicado, ¿sí? Pero hay un dispositivo que se llama el Triflow.
No sé si conoces el triflow. No, la verdad, profe, no. Es primera vez que estoy escuchando Bueno, eso. el triflow es un dispositivo, ¿sí? Donde tiene 3 pelotitas, ¿sí? Y tiene una boquita en donde vos empezás a soplar. Y al soplar, ¿qué pasa? Esas pelotitas empiezan a subir. Entonces, son ejercicios que se utilizan para la parte respiratoria que se llama el triflow. Eso se vende en la farmacia. Ya de salir entre 30 o 40 mil guaraníes. Entonces, Profe, sí, ese, sí, el triflot nosotros tenemos, que le habíamos comprado a mi marido para hacer ejercicio. sí. Se operó la aorta y le recomendaron eso. ¿Y utilizó tu marido? Sí, utilizó después de la operación ¿Qué tal? 15, 22 días por ahí. ¿Le hizo mejor? Y sí, le Sí, ayudó muchísimo. sí. Y después hay Sí. otro ejercicio, que hay ejercicios respiratorios para los músculos respiratorios, ¿verdad? Por ejemplo, para fortalecer el diafragma, para fortalecer los músculos abdominales, o sea, hay varios tipos de ejercicios para fortalecer los músculos de la respiración. Y si mejoran los músculos de la respiración, o sea, ganan fuerza, ¿qué va a pasar? La ventilación pulmonar, tanto la inspiración como la expiración, también va a mejorar. ¿Estamos? ¿Otra pregunta? ¿Continúo? Profe, Sí. Ahí está. Gracias, Seba. Me salvaste. Soplamos, mostrarle a la compañera. Genial. Y todavía estaba para soplar fuerte, porque vos me querés hacer. Realmente pila y ya está. Los 3 tienen que Sopla nada más subir. fuerte. Los 3 tienen que Sopla. subir. Sopla. Sopla fuerte. No, mostrarle. Ese puede soplarle, Está mi pulmón abajo. compañero Sebastián, el de la caminera que no haya soplado. No, eso sí apenas soplo. Por eso la costumbre. Sopla, pues. Ya soplé ya. Y más fuerte no sopla, que no se ve, co. Ana no sabe soplar, Sebastián. Mostrarle la bobo, Ana. Escúcheme un poquito, ¿sí? Gracias, Seba. Mostrar un poco mejor el dispositivo. Ahí está. Bueno. Estamos venta 120.000 y eso es este dispositivo. Subió más, entonces en mi época estaba ese precio. Estaba más caro. Hace una eternidad. Bueno, lo ideal sería. ¿Cómo? ¿sí? Lo ideal sería que cuando Sebastián sople, las 3 pelotitas suban hacia arriba. Tendría que, pero no Exacto. sopló nada. Yo no vi que haya soplado nada. En el caso del compañero, él sopló y ninguna pelota. Gracias, Ana. Entonces eso quiere decir que le falta fortalecer el músculo respiratorio. Te cobré, Sebas. Ya me debías. Bueno, vamos a continuar, chicos. Ya falta poquito. Atiendan, por favor. Gracias, Seba. Bueno, luego tenemos una técnica que se llama espirometría, que mide los volúmenes o las capacidades pulmonares, ¿sí? Que son los volúmenes de aire que entran en el pulmón. Por ejemplo, el volumen corriente es el volumen de aire que entra y sale en una respiración normal. Eso es un volumen corriente y es de 0,5 litros. El volumen de reserva inspiratoria es el volumen de aire que metemos, pero con una inspiración forzada. Es cuando hacemos esto. Y es el pulmón que puede ingresar con la capacidad máxima en los pulmones, que es de 1 a 1,5 litros. El volumen de reserva expiratoria es el volumen de aire que nosotros podemos expulsar de forma forzada. Todo lo que podemos expulsar y puede salir de 0,5 a 1 litro. Y luego hay un volumen que se llama volumen residual, que es el volumen de aire que se mantiene en los pulmones. ¿Por qué es importante que se mantengan estos volúmenes o este volumen residual en los pulmones? Para que el pulmón no colapse. Entonces, cuando nosotros hacemos este movimiento, esto es inspiración, esto es expiración, ¿sí? ¿Qué pasa? Para que el pulmón no colapse, no haga este movimiento, ahí se mantiene una cierta cantidad de volumen de aire, y ese es el volumen residual.
La Reply, frecuencia... profe. Gracias. Había gracias. decido tiene dos. Ese es para aspirar Sí, y para... O sea, así mismo. Y para tiene aspirar. su forma de colocar y después para poder hacer proceso. Así mismo es. Pero vos con los tres tenés que soplar para que se vayan hacia arriba, no dos nomás. Ay, nada. No, ya se va, pero vos anda demasiado exigente que eso. Sí, anda, muy exigente, anda. Y Bueno, tiene un medidor del caudal de aire que se mete. exactamente, así mismo es. Genial. Bueno, Ahí así, oye, ahora hace mucho que tengo, ahora recién usé. Seguí practicando, Sebas. Te falta todavía para que levanten los tres. bueno, vamos a continuar, chicos, ¿sí? Falta 6 minutitos. La frecuencia respiratoria es los movimientos inspiratorios que se realizan en un minuto. Y la frecuencia respiratoria normal es de, en alguna literatura es de 12 a 20 y en otra es de 16 a 20. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a evaluar la frecuencia respiratoria? Colocamos la mano en el tórax del paciente y vemos cuántas inspiraciones, cuántos movimientos hacia arriba hace el pulmón o la caja torácica en un minuto. Lo normal es de 12 a 20 o de 16 a 20, ¿sí? Cuando es menos de 12 se llama bradipnea, está disminuido. Y cuando es más de 20 se llama taquipnea, ¿sí? Acá vemos entrada y salida del aire en los pulmones. En reposo, tanto la presión alveolar, la presión que está dentro de los pulmones, es igual a la presión que está fuera, que es la presión atmosférica. Durante la inspiración, la presión alveolar evidentemente tiene que ser menor para que el aire pueda ingresar. Y durante la expiración es lo opuesto. La presión atmosférica tiene que ser menor y la presión alveolar tiene que ser mayor. Eso es simplemente lo que explica este nivel o en esta diapositiva. Vemos lo mismo. Después esto. Acá, la disnea, que fue lo que yo le expliqué, la disnea es la falta o la dificultad respiratoria. La disnea es el famoso yucua, es cuando el paciente no puede respirar. Y esta disnea, ¿sí?, que vemos aquí, se divide otra vez en 4 grados. El grado 4 es el más grave. El grado 1 es cuando el paciente, por ejemplo, camina 10 cuadras, descansa allí, empieza a respirar porque se cansó. El grado 2 es cuando camina 5 cuadras y el paciente tiene dificultad para respirar. El grado 3 es cuando el paciente, por ejemplo, limpia, lava los cubiertos y ya se cansa. Y el grado 4, que es el más grave, es cuando el paciente está acostado boca arriba, se quiere dar la vuelta o acomodar y ya se cansa. Es el más grave de todo, que es la disnea, ¿sí? Y la apnea respiratoria es cuando el paciente deja de respirar. Estas apneas generalmente suelen presentar los pacientes cardíacos, ¿sí? Hay una apnea que se llama la apnea del sueño, donde el paciente está durmiendo y luego de repente se despierta porque se le fue el aire. Y eso es la apnea. La hipernea, que fue lo que yo les dije, es cuando aumenta la frecuencia respiratoria. La hiperventilación es cuando el paciente hiperventila, por ejemplo, después de un ejercicio, ¿sí? Cuando el paciente está cansado, ¿sí? Eso se llama hiperventilación. Y la hipoventilación es cuando el paciente tiene una disminución en la respiración. Es cuando al paciente le cuesta respirar. ¿Se entendió, chicos? Profe, Sí, profe, sí. ¿Te escucho? la disnea se da en los alpinistas, ¿verdad, profe? Sí, exactamente, así mismo es, porque la concentración de oxígeno, dependiendo de la altura, ¿sí?, la concentración de oxígeno disminuye y por ende el metabolismo a nivel de la célula también disminuye y eso produce una alteración a nivel respiratorio y produce también la disnea, la dificultad respiratoria. Así mismo es, Gustavo. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Se entendió? ¿Algo que quieran preguntarme? Falta 2 minutitos. Ahí terminamos la clase. Profe, Sí.
Yo le quiero ver a Sebastián soplando. Dile cómo son, Seba, ¿viste cómo son? Sí. Que sople, que sople. Ahora sí, para mí que... Ahora sí. ¿Viste? Ya Ahora practiqué sí. 10 minutos. Ahora sí. Bueno, Por fin. no me acuerdo quién fue la compañera que preguntó sobre esto. No sé si puede hablar. No me Sí, acuerdo. soy yo, profe. ¿Vos sos? A ver. Leticia. Leticia. Bueno, Leticia, entonces tenés que ver, tratar de comprar eso y con eso, por ejemplo, puedes hacer algunos ejercicios respiratorios para que mejore la ventilación de tu pulmón. ¿Estamos? ¿Sí? Dale, gracias. Profe, Sí. profe, Sí. y en el caso de que tu paciente no colabore, Sí. ¿qué se hace? Y ahí utilizamos la parte psicológica, Gustavo. Hay que convencerle, hay que entrar en confianza, no queda de otra. Tampoco le podemos... No, profe, yo te digo, en el caso que esté encamado, por ejemplo, que haya tenido un ACV y no colabore. Y ahí vas a utilizar la técnica de los patrones respiratorios, Gustavo. Los patrones respiratorios, hay patrones diafragmáticos, patrón intercostal, sollozo inspiratorio. O sea, hay unas técnicas que se utilizan, que nosotros utilizamos la mano para fortalecer los músculos respiratorios. Hay una maniobra también que se llama maniobra de compresión y descompresión, ¿sí? Vos lo que me está diciendo es que vos le decías al paciente que realice y él no te entiende, no puede hacer. En el caso del espirómetro, ¿verdad? Sí, así mismo. Entonces va a tener que utilizar las manos y una vez que él pueda, sí, utilizar el espirómetro. Y vamos a aprender pero esa técnica, bro. Y no sé yo cómo le puedo mostrar a Gustavo eso porque... No sé. Lo que puedo hacer es... No sé. Tengo que preparar una clase exclusiva sobre eso. En realidad la materia de anatomía, así que... Pero si ustedes quieren, yo sin problema me hacen acordar y yo les preparo una clase sobre eso y no hay ningún problema. No hay problema. Sí, profe, vamos a querer. Interesante, interesante, bro. Y me tienen que hacer acordar entonces. En la semana y yo veo... Viste, profe, que yo estoy... Viste que yo